Señores, está internet lleno de leaks del kit de Durin y de Columbina y casualmente, con un porcentaje mínimo de variación, coinciden muchísimo con lo que os comenté en vídeos anteriores de lo que Durin y Columbina pueden ser o hacer. Así que, damas y caballeros, preparar buena comida, buena compañía, un buen asiento y disfrutar de este vídeo, porque vamos a hablar de la evolución del meta de Notcry, de lo que va a ocurrir con los equipos actuales y cómo puede esto afectar a los mejores equipos futuros, de los patrones que utiliza Hoyoverse a la hora de traer personajes para maximizar las ventas y eso cómo va a afectar a la sinergia entre personajes y cómo va a utilizar como estrategia, vamos a decir, el ir sacando poco a poco estos personajes en relación a los banners, que hay otros vídeos anteriores hablando de los banners de la 6.2, de los banners de la 6.1, recomiendo verlos, y sobre todo cómo se nota que van a juntarse las piezas que ya conocemos de personajes, por ejemplo, Sandrone Geo jugable, que sabemos que vendrá, Barca Anemo, que sabemos que se dice que irá al permanente y es una pieza más del juego que estamos tratando de armar, pero sobre todo, hasta qué punto pueden escalar los equipos de Flinch, Nefer, cómo se van a mantener y cómo Columbina o Colombiana, como lo está llamando mucha gente en mi comunidad, y Durin, con todos los leaks que hay de Durin que coinciden con lo que explicaba, pero de forma más precisa, pueden mejorar, mantener o incluso tener sinergia con equipos tanto de Nefer y Flinch, como decía, como de equipos antiguos, como dejar la puerta abierta a futuros equipos de Notcry, ya que sabemos de antemano que los mejores carries se lo reservan siempre para el final. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por el apoyo, nos cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Recordad dejar vuestros puntos del hype aquí en YouTube para que el vídeo se recomiende. Recordad que tenéis 2 bendis gratis solo para apoyar el canal Free to Play. Bienvenidos invitados a los directos, que ya estamos con el sorteo de 200 bendis en stream, que ya han caído bastantes más, quedan menos, 190 y tantas, pero poco a poco. Y que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con la evolución del meta de Notcry. Pues bien, hasta ahora tenemos algo muy claro con Nefer y Flinch y además todos me preguntáis por ello todos los días. Ay, pues se dice que Nefer es el tercer mejor carry del juego, Flinch ya no vale la pena, tal. Os explico y os pongo al día con lo que tenemos, dado que ambos personajes todavía no van a llegar a su prime porque todavía faltan piezas de su equipo, como siempre pasó en todas las naciones. Bien. Neuvillette y Arlequino, que son los carries que más han sobrevivido desde Fontaine, los más antiguos y que ya van a estar desplazados, os adelanto, han tenido continuas mejoras y sinergias con los nuevos personajes. Neuvillette ha mejorado, pudiendo evolucionar hasta un equipo junto a Skirk y Scoffy, y Arlequino ha evolucionado hasta jugar un equipo no con su prime inicial, que ya era el segundo mejor equipo del juego, sino que el prime ahora de Arlequino es Citlali, Shilonen, personajes de Natlan y Furina. ¿Esto qué significa? Que Flinch y Nefer tendrán un prime hipotético en Notcry, pero que posiblemente en el futuro mejoren más todavía de lo que podríamos llegar a esperar. Y diréis, ¿más? Puede ser, pero como mínimo van a recibir un equipo prime en Notcry que pueda llegar a sacar su máximo potencial. Eso significa que los cálculos iniciales que se dice de que Nefer puede que sea el tercer mejor carry del juego o de que Flinch pueda ser el cuarto, ahora os hablo de la posición de los dos, es bastante erróneo porque Flinch tiene mucho más que mejorar que Nefer en sus equipos y Nefer es un personaje limitado que utiliza ciertos soportes, que ahora vuelvo a hablar de ello también, que he dicho en otros vídeos, que seguramente utilicéis en el futuro en otros equipos mejores que los de Nefer. Por último, a Flinch y a Nefer le afecta, como dije en otros vídeos también, y esto es algo normal, que los mejores carries siempre llegan al final de la versión. Arlequino llegó en la 4.6 casi al final de Fontaine. Skirk y Varesa llegaron también cerca del final de Natlan, Skirk en la 5.7. Y quizás si tenemos a Flinch y a Nefer tempranos, entre comillas, como lo fueron Kinichi Molani, que expliqué en otros vídeos, Kinichi Molani está muy bien, pero por encima de Kinichi Molani están actualmente Skirk, Mabuika y Neuvillette, y aparte de todo eso, van a llegar Nefer y Flinch, aparte de una supuesta Columbina carry o más carries de Notcry, a ponerse por encima de Kinichi Molani. Explico esto porque los carries iniciales de la versión suelen ser fuertes, pero luego tienen power creep. Así que inicialmente Nefer y Flinch, ¿dónde están teniendo en cuenta estos factores y desarrollamos sus equipos o lo que pueda pasar en Notcry? Nefer es ahora mismo algo así como tercer mejor carry del juego, por debajo de Mabuika y de Skirk, por encima de todo lo demás, teniendo en cuenta que siempre que os hablo de Skirk suelo como que segundo, tercer, el equipo de Neuvillette, Skirk en conjunto intergaláctico que usa Skirk, como que contar una sola categoría, porque al final puedes jugar Skirk con y sin Neuvillette, pero
puedes jugar también a Neuvillette sin Skirk, pero el techo de Neuvillette sin Skirk no es tan poderoso. Skirk es la reina en este caso y Neuvillette pasa a segundo plano dependiente de Skirk para rankear tan alto, para que me entendáis. Pero esto puede cambiar con el futuro también, o sea, puede haber equipos luego que bufen mucho los daños de Neuvillette, lo veremos. La cuestión es que Nefer ahora mismo se rankea tercer mejor equipo por debajo de Mavuika y Skirk. ¿Cuál es el equipo de Nefer Prime? Pues tendríamos a Nahida, es el Prime de Nefer por el bufo de maestría y por la C2 que se puede acumular sumando el daño de Bloom de Nefer. Lo hablé en el vídeo de Nefer, el tema de la probabilidad crítica, daño crítico, que se actualizó en la descripción de Nahida del Bloom lunar. Está por aquí el vídeo del kit de Nefer en pantalla, lo podéis ir a ver. Luego, ahora mismo el best in slot es Aino Instructor, pero realmente se va a jugar ahí Columbina, que hará un aporte seguramente el triple de fuerte que Aino. Y por último, Lauma. Este equipo no tiene healer, con lo cual es dependiente del Lauma C1 y mucha gente dirá, ah, pero si pongo a... No hay nada que quites en este equipo que poniendo un healer se llegue a acercar. Es decir, si quitas a Nahida por intentar meter cualquier healer, rollo Baizu, se va, digamos, muy al carajo el equipo. Si quitas a Columbina en el futuro, ahora podría decir, bueno, meto a Kokomi temporalmente con... Se podría meter a Kokomi, pero tampoco te va a bufar demasiado. Y si quito a Lauma por casi cualquier otra cosa, lo mismo, ¿no? Es un equipo como, entre comillas, un poco forzado a la C1 de Lauma para que sea el healer del equipo. ¿Está bien? ¿Está mal? Es el top 3 del equipo. El Lauma C1 o incluso C2, que bufa mucho más aún el daño de Bloom lunar, Columbina C0 y a saber con C1, C2 cómo sea de soporte de fuerte, y Nahida C0 pero con esa pedazo de C2 nos da ese pedazo de techo de Nefer que puede competir junto con Skirk, con o sin constelaciones, tercer mejor equipo del juego. Problemas iniciales de Nefer y Flins no es que sea peor porque Nefer sea así, ahora lo comento. Básicamente, como dije en el otro vídeo, yo veo que tiene dos problemas principales. Uno, que seguramente los que veis League lo habéis visto, es que no solo es unitario del equipo de Nefer, sino que incluso es extremadamente cerrada a unitarget. ¿Qué significa esto? Que si estás golpeando un enemigo muy grande, no hay problemas, no suele realmente fallar el daño, pero si estás peleando contra Illichurs o un grupo de enemigos y no estás jugando nada que junte, realmente el daño de sus cargados de Bloom lunar justo en el centro hace que apenas pegues a un enemigo si estás peleando contra Illichurs y los enemigos de alrededor no reciben más daño. Tiene un pequeño nerf, pero que no es tan importante, entre comillas, creo que sí le afecta, pero sabéis que hay muchos bosses en la conflagración, en los abismos, en el teatro, con lo cual con usar a Nefer contra bosses hace que tengas todo su potencial y no hay problema. Pero aquí viene la cuestión, si hablamos de Mavuika y de Skirk, que son los dos mejores equipos del juego, Skirk y Mavuika tienen su aplicación, digamos, de daño en área mucho más sencillo. Mavuika da una ulti en área que puede derretir a todos, puede dar cargados en área con la moto que golpea a todos los enemigos, Skirk puede golpear con sus normales a todos los enemigos también en área, su ulti al nukear si los enemigos están más o menos cerca, golpeas a todos los enemigos a pesar de que sea uno o varios enemigos, con lo cual esto al final objetivamente sí puede afectar a Nefer, aunque realmente pueda solventarlo. Segundo problema grande de Nefer, que número 1 solo espera a Columbina y dudo mucho que entre un personaje ahí con Nefer que mejore el aporte de Nahida, que es el Arconte Dendro. Y número 2, que utilizar como soportes a Columbina y Lauma, en mi opinión, es lo mismo que explicaba que pasa con Mualani con Chasca. Y es que el best in slot de Mualani, que es Mavuika, Xilonen, Furina, a Furina la vas a jugar con Skirk, que es mucho mejor equipo, y a Xilonen y a Mavuika soporte la prefieres jugar en equipo de Mavuika Carry, tienes un mejor equipo que Mualani. Por lo cual Mualani es un personaje con porcentaje de jugabilidad extremadamente bajo y las ventas de Mualani también es extremadamente bajas, a pesar de que no está mal. Y Chasca es el mismo problema. El best in slot de Chasca, tanto vaporizados como derretidos, juega a Citlali, a Bennett, a Mavuika, a Furina, todo soportes rotos que puedes jugar realmente los mejores equipos del juego descartando a Chasca. A Nefer le va a pasar lo mismo. Si Columbina es soporte, al igual que Mavuika soporte, se dice que Columbina puede que sea soporte y carry, va a ser el mejor soporte de Notcry. Con lo cual se va a jugar con Flins y se va a jugar con el resto de carries que salgan durante Notcry y no con los dos primeros carries que son Flins y Nefer. Y habrá mejores equipos que Nefer. Y Lauma muy posiblemente exactamente igual. Alguna core de equipos de una especie de carry hidro que puede ser Columbina o alguno en el futuro vaporizando sobre una base de quemadura con también algún crepitar, muy posiblemente sea algo así como Columbina, Durin, Lauma y un cuarto slot para cerrar este equipo que tiene una core muy sinérgica y que puede llegar a existir en Genshin y aún no tenemos un equipo top con esa core de reacciones. Con lo cual, el problema de Nefer es que
le pasa lo mismo que a Chasca y a Molani. Se va a quedar sola. Vas a querer usar sus soportes para otras cosas. No pasa nada, pero realmente sabéis cómo evoluciona realmente este tema de los equipos en Genshin. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, Flins. Phil, como dicen que Nefer es top 3 y no sé qué, ahorro y descarto a Flins y no lo saco y no sé qué. Flins es top 4 debajo de Nefer. Creo que básicamente la gente tiene un problema crónico en Genshin y es que se quiere autojustificar de esquipear cosas solo por otras excusas peores todavía, porque realmente la gestión de protogemas no está enfocada en si no estoy seguro, ahorro por defecto y solo saco soportes por encima de carries, que es una norma mucho más sólida y que se ha cumplido durante 5 años en el juego. Esto pasó con ese debate tan grande, hice un vídeo de él de Nahida es mejor que Lauma en algunos foros de internet general. Obviamente es una batalla perdida, pero había gente que se quería refugiar y agarrar un clavo ardiendo a esa idea por justificarse de esquipear a Lauma. No se esquipea, independientemente del diseño de personaje. Es mejor que Nahida en todos los aspectos y no hay más debate porque es demostrable dentro del juego. Cuestión con todo esto, que Flynn tampoco es esquipeable solo por la excusa de que Nefer sea mejor. En otros vídeos anteriores os dije que Flynn y Nefer son buenos carries, muy buenos, de hecho ya veis, pero que quizás hagan carries mejores durante Notcry, entonces son esquipeables. Pero no porque Nefer sea mejor que Flins, sino porque es muy posible que estos dos carries se parezcan mucho luego a Molani y a Kinich y se queden, digamos, en un súper segundo plano. Molani y Kinich actualmente se irían después de Nefer y Flins al top 7 y 8 de mejores equipos del juego. Es decir, son fuertes, pero ya están power creepeados y no entran al top 5. Y es mejor ser paciente y si eres nuevo ir por lo mejor, que es el equipo de Mawika y de Skirk. Esos son los dos mejores equipos del juego. Entonces, ¿qué tiene Flins? ¿Merece la pena? ¿Es mejor o peor que Nefer? Pues la realidad es que si Nefer es top 3 y Flins es top 4, Nefer es un equipo cerrado con muchos problemas y Flins no es un equipo tan cerrado y tiene mucho más margen de mejora que Nefer. Y esta es la cuestión. Quizá Flins tiene la oportunidad, esto no es seguro, de superar a Nefer. ¿Por qué? Porque Flins, la core que vamos a utilizar inicialmente es Flins y Nefa. Casi nadie sacó a Nefa, con lo cual no vais a poder testear el verdadero potencial de Flins. Y Nefa tiene un techo bastante alto con C1 y arma por el buff a los electrocargados lunares que puede darle a Flins. Y Nefa tiene un nuevo set de Notcry que la mejora más todavía. Y Nefa es muy fuerte ahora en Notcry, pero solo para Flins, eso es verdad. Y luego se juega a Ino Sakarosa. Ese es el best in slot de Flins, donde están calculando que es el cuarto mejor equipo del juego por debajo de Nefer y por encima de todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que ahí no va a ser mejorada por Columbina, misma variante que con Nefer, pero ahí no se va a jugar Sakarosa. No se va a jugar Sakarosa. Es muy posible que se juegue en el futuro ahí Durin con constelaciones, que Durin es una especie de Bennett más Xiangling y puede hacer al equipo no solo bufarlo mucho más, sino ataques coordinados Pyro que sobre el electrocargado lunar hagan vaporizado y quizá vaporizado lunar, y mucho cuidado con esto. O puede que en el futuro salga otro soporte que sea como perfecto en la sinergia del equipo de Flins y tengas un Flins Pro Max de Inefa Columbina y otro personaje de Notcry que incluso pudiera superar el equipo de Nefer. Seguramente, desde luego, si están a la par de tercer y cuarto mejores equipos del juego, como mínimo tiene el problema Nefer de ser unitarget y Flins no es unitarget, es sumamente multitarget. El electrocargado es la reacción del juego que más se propaga entre enemigos, contra varios enemigos. Es decir, sería uno de los mejores equipos multitarget y desde luego unitarget. Todos los hits, los multi-hits del electrocargado lunar que hace Flins, que ignoran la defensa del enemigo, tú se los puedes aplicar perfectamente a un enemigo y no tienes problemas de jugar contra un solo enemigo. Con lo cual, Flins tiene potencial de superar a Nefer, aunque no lo creáis o aunque alguien todavía no pueda llegar a entenderlo en el futuro de Genshin. ¿Qué ocurre con todo esto? Aquí ocurre el punto más importante del vídeo. No solo desarrollar a Flins y a Nefer, sino desarrollar a Durin y Columbina.
Columbina, como os acabo de explicar, se dice en los últimos leaks que sí que puede ser DPS y sub-DPS, una especie de Mawika pero de hidro, y el otro leak que habéis visto todos, que es que muy posiblemente salgan todas las reacciones lunares relacionadas con hidro y cuadra, porque ya sabéis que, como he dicho en otros vídeos, Sandrón es Geo, cristalizado hidro, Barca es Anemo, cristalizado, o sea, torbellino hidro, está Durin y posiblemente Alice, aunque se dijo que Alice no sería jugable al final, pero Pyro e hidro es vaporizado lunar. Luego tenemos el Bloom lunar, el retrogrado lunar, y se dice por ahí, no se sabe muy bien, que posiblemente también exista un Permafrost lunar, pero aquí el único pero es que quizá el top de Permafrost es Skirk. No sé yo si van a mejorar más aún el equipo de Skirk. Ojalá, sinceramente, porque a mí me gusta mucho Skirk. Pero todas las reacciones lunares con hidro tienen sentido y podrían funcionar de alguna forma. Entonces, ¿qué significa esto? Que quizá Durin y Columbina en conjunto en el futuro nos puedan dar cores más fuertes que los equipos de Nefer y Flinch, porque siempre ha pasado. Digamos que en Fontaine, para que lo entendáis, salieron, aparte de Arlequino y Nubilet, que son los dos únicos carries, muy entre comillas, que siguen sobreviviendo, muy entre comillas otra vez, y a día de hoy ya se van a salir del top 5 prácticamente. Pero recordemos que en Fontaine llegaron muchas cores de muchos equipos que no han sobrevivido. Llegó Clorinde, que a día de hoy ya no se juega y tiene 2 carries electro por encima. Llegó Navia, que a día de hoy se salió del top 10 de mejores equipos del juego ya hace bastante. Llegó Wrisley, que prácticamente el permafrost de Wrisley nunca se vio y Wrisley siempre fue peor que Ayaka en general, cosa que sacar un personaje que es peor que uno que tiene 3 años más es un declive en ventas para el personaje, es lo que hay. Y posteriormente en Natlan pasó más de lo mismo. Han salido muchos carries en Natlan, como expliqué durante todo el vídeo. Kinich, Moalani, Chaska, Varesa, que no está nada mal, pero ya salió Flinch, un mejor electro, digamos. Skirk, Mawika, o sea, han salido como 6 o 7 carries durante todo Natlan. Y estos son los 2 primeros de Notcry. Como poco en Notcry van a salir, no 2, 5 como mínimo, aunque en Natlan salieran 6 o 7. Y seguramente de esos 5 habrá 1 o 2 que sean mejores que Flinch y Nefer, como mínimo. Si Columbina al final es carry, Columbina va a ser mejor carry que ellos dos. Y los soportes más fuertes que haya, principalmente Durin y Lauma, van a ir en el equipo de Columbina carry. No vais a jugar a estos soportes con el equipo ni de Nefer ni de Flinch. ¿Qué va a ocurrir? Que, como explicaba, tengan paciencia porque el meta sigue evolucionando. Mawika y Skirk, por suerte, han sobrevivido y siguen estando por encima de Nefer y Flinch. Y el consejo más fuerte es que si sois nuevos o tenéis pocos recursos, hay que snipear, digamos, ese nuevo equipo que pueda superar a Nefer y a Flinch sin volverse loco y caer ante la impaciencia y la impulsividad para ahora pensar que Nefer y Flinch os pueden hacer todo. Pueden ser temporalmente muy buenos, pero luego llegará quien los mejore. Y aparte, ya digo, Columbina quizá mejora el equipo de Skirk y Durin, quién sabe qué nuevas variantes nos puede atraer, porque se dice que Durin funcionará con equipos también antiguos, no solo mejorando los nuevos como suele ocurrir en cada nación, teniendo en cuenta que Citrali y Shironen mejoraron también a lo antiguo, y muy posiblemente Durin y Columbina sea parecido a esto. Poquito más, esta es la evolución realmente que puede venir en Notcry. Tengan paciencia, tengan cuidado y vamos a ver cómo sigue ocurriendo todo lo demás, porque Hoyoverse, si algo hace bien es guardarse sorpresas y vaciar vuestras billeteras, aunque hagan bastantes cosas mal, como el botón de skip, el nivel 100 y otras cosas que la gente no está de acuerdo. Así que, sobre todo, paciencia. Y el mayor consejo es snipear o intentar detectar ese mejor equipo que pueda haber detrás de Nefer y Flinch, que simplemente son bytes como Kinich y Moalani, para que vayáis primero por ellos, pero luego traeros el plato fuerte cuando estáis vacíos de protogemas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.